Hola, un cordial saludo. Continuamos con la sexta entrega del curso de Full Stack Web con SQL Server, .NET y React con TypeScript. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que los veas para que no te sientas tan perdido. En el video anterior dejamos lista la navegabilidad de la aplicación. En este video vamos a crear los componentes para registro y autenticación de usuarios. También vamos a implementar Axios y React Hook Form para enviar los datos de los formularios a la base de datos. Antes de entrar en acción, vamos a incluir un pequeño código CSS para lograr que se cambie el color del texto dentro de la opción cuando pasemos el mouse por encima. Buscamos y seleccionamos el componente para registro de usuarios. En el div que tenemos vamos a poner una clase de CSS, aunque no hemos creado el archivo de estilos para este componente. Dentro del directorio Regístrate creamos el archivo de estilos del componente y enseguida creamos la clase a la cual hicimos referencia en el div del componente. En el componente Regístrate creamos la referencia al archivo de estilos que acabamos de crear. Vamos a colocar un título un poco más descriptivo para el componente. Creamos un div para contener el formulario. Dentro creamos el formulario y nos vamos a los estilos del componente para crear la clase que le colocamos al último div que creamos. Dentro del formulario creamos un div para contener los controles y enseguida nos vamos a crear la clase div en el archivo de estilos. Creamos el label para solicitar el usuario y su respectivo input. Repetimos el procedimiento para crear la solicitud del password 2 veces. Creamos los botones aceptar y cancelar. Cada uno de los controles los colocamos dentro de un div. Y a estos div le ponemos una clase de CSS. A los inputs le ponemos un nombre para asociar cada uno con su respectivo label en el atributo HTML4. Ahora nos vamos al archivo de estilos a crear las clases a las que hicimos referencia en el componente. Ajustamos el CSS para organizar la presentación de los controles dentro del formulario. Aquí corrijo un error de digitación para lograr que el label del usuario se ubique correctamente. Mejoramos el aspecto del formulario. Ajustamos la apariencia a los labels del formulario y también a los botones. Corregimos un error de digitación, esta vez para que se centre el formulario. Creamos la interfaz que usaremos para manejar los datos del formulario. Implementamos la constante register usando el hook useForm asociándolo con la interfaz recién creada. Ahora extendemos las propiedades de los inputs incluyendo el nombre del control. Esto nos causa un conflicto con la propiedad name, por lo que tenemos que eliminarla. Hacemos lo mismo para los passwords. Definimos la propiedad onSubmit en el formulario. Definimos la función handledSubmit a la cual asociaremos una función propia, la cual creamos a continuación. La función recibe los datos del formulario. Definimos una constante para almacenar los datos del formulario y ya que usamos un tipo que no hemos definido para la constante, debemos crearlo. Creamos la carpeta Models y dentro creamos el archivo para las estructuras de datos de la entidad usuario, en donde especificamos el tipo de datos de la constante que acabamos de crear. Ahora ya podemos definir una constante que llenamos con un llamado a la API desde Axios. También tenemos que definir una estructura para la respuesta. Colocamos la ruta del endpoint que vamos a consumir. Como no me acuerdo de la URL de la API que genera Visual Studio, voy a ejecutarla localmente. Copio la URL de la API hasta el puerto y agrego la ruta del endpoint en cuestión. Enviamos como parámetro el requerimiento. Tomamos el token enviado en la respuesta y lo guardamos en el local storage con una función que no hemos creado aún, pero a eso vamos enseguida.
creamos la carpeta utils. Dentro de la carpeta utils creamos el archivo en donde tendremos las funciones de gestión del token. Creamos la función guardar token. Después de guardar el token debemos enviar el usuario a la opción de inicio. Usamos el hook useNavigate para enviar el usuario a la ruta deseada. Hacemos la prueba de un registro y todo bien, nos manda para el inicio, pero por ahora en un acto de fe voy a asumir que el registro se completó. Vamos al componente Identifícate, que comúnmente es llamado login. Este componente es muy parecido al de Regístrate, pero solamente pide el password una vez. En la carpeta Identifícate creamos el archivo de estilos del componente. Copiamos los estilos del componente Regístrate. Lo mismo hacemos con el componente, nos copiamos del componente anterior. Adicionamos las importaciones necesarias y los ajustes al código sabiendo que solo necesitamos solicitar un password. Continuamos con las importaciones que nos hacen falta. Agregamos la referencia al archivo de estilos CSS. Hacemos los ajustes para quitar la solicitud de password que tenemos de más. Es necesario también modificar los estilos para quitar el password de sobra. Colocamos la ruta del endpoint correspondiente al login. Y listo, ya podemos hacer una prueba de autenticación. Nuevamente agrega la de mi fe porque no se ha construido una forma de saber si se realizó el proceso. Es necesario construir un componente de autenticación. Dentro de la carpeta Components creamos una carpeta Authentication. Y dentro de la carpeta Authentication creamos el archivo para crear un contexto de autorización para la aplicación. En este contexto vamos a tener información del usuario y una función para actualizar dicha información. Creamos la estructura para manejar la información del usuario. Definimos los parámetros para actualizar la información del contexto. Ahora creamos el componente de autenticación. Este componente va a mostrar un contenido teniendo en cuenta el estado de autenticación del usuario. El componente usa el hook useContext para obtener el contexto de autorización del usuario actual. Usamos props para que el componente reciba lo que debe mostrar en caso de que esté autenticado y en caso de que no lo esté también. Nos vamos al archivo principal de la aplicación. Todo el contenido de la aplicación lo vamos a enmarcar como un proveedor del contexto que acabamos de crear, lo que nos garantiza tener acceso al contexto desde cualquier parte de la aplicación. Tenemos que enviarle los valores de las propiedades que le definimos al proveedor de contexto, que son la información del usuario y la información para actualizarla. Creamos una constante con el hook useState para manejar la información del usuario. Vamos a usar la interfaz del contexto, por lo que tenemos que ir a exportarla. Y también tenemos que crear la función para actualizar la información del usuario. Vamos al archivo donde tenemos todas las funciones para gestionar el token y creamos una función para obtener la información que guardamos en el token. La función recibe el nombre de uno de los ítems almacenados en el token y devuelve el valor del ítem. Regresamos a la página principal de la aplicación y en el espacio reservado para mostrar el usuario en donde tenemos el texto invitado, la idea es mostrar el nombre del usuario cuando existe información del usuario y cuando no exista colocamos el texto invitado. Esto le permitirá al usuario saber cuándo está autenticado y cuándo no. Ahora nos vamos para el componente de menú. Aquí haremos algo similar a lo que hicimos en el componente principal, pero como no tenemos acceso directo a la información del usuario, usamos el componente de autenticación. Cuando no estemos autenticados, se deben mostrar las opciones Identifícate y Regístrate. Y cuando estemos autenticados, se debe mostrar la opción Salir. Pero la opción Salir no muestra ningún componente, sino que realiza una acción, por lo que la convertimos de navlin a div. Y en el método onClick del div ejecutamos la función logout, que no existe aún. Nos vamos al archivo de las funciones del token y creamos la función logout.
La función logout se encarga de borrar el token del local storage y enviar la aplicación a la página para autenticarse. Ahora la aplicación ya permite registrarse, identificarse y cerrar sesión. Pero al terminar la sesión de un usuario, tenemos que borrar la información que tenemos del mismo, por lo que debemos hacer uso del contexto de autenticación. Ocurre algo raro. Al cerrar la sesión desaparece el nombre del usuario, pero no aparece el texto invitado. Para corregir este comportamiento errático de la aplicación, debemos ir al archivo principal de la aplicación. Y debemos indicarle que cada vez que se actualice la información del usuario, se actualice el contexto de autorización. Esto lo conseguimos usando el hook useEffect. useEffect necesita una función que en este caso lo único que hace es actualizar la información del usuario. La información del usuario la obtenemos de una función que a su vez la extrae del token. Así que nos vamos al archivo de funciones del token a crear la función. La función suministra la lista de datos del usuario almacenada en el token. Volvemos a probar y ya se actualiza el menú, sin embargo no sale el nombre del usuario. Lo que ocurre es que la condición que usamos para saber si el usuario está autenticado o no debe tener en cuenta no solo si existe la lista de información, sino que la lista tenga elementos. Esta consideración debemos aplicarla también en el componente de autenticación. Probamos, pero aún no funciona. Lo que ocurre es que en el archivo principal de la aplicación definimos un useEffect y en el segundo atributo enviamos una lista vacía, lo que hace que el hook se ejecute solo la primera vez que se carga el componente. Debemos decirle que se ejecute cada vez que se actualice la información del usuario. Listo, ya funciona. Ahora nos falta incluir la opción Info en el menú, la cual solo los usuarios autenticados la pueden ver. Funciona, pero la opción Info no debe juntarse con las opciones de autenticación a la derecha, debe estar a la izquierda, así que hacemos los ajustes. Listo, lo logramos, ya funciona nuestra aplicación, pero hay varios detalles que hay que arreglar. Y recuerden, la calidad, al igual que el diablo, está en los detalles. Verificamos que en base de datos existen los usuarios que hemos creado. Ok, todo bien por el lado de SQL Server. Pero vean este detalle, los botones de cancelar no hacen nada, deberían enviarnos a la página de inicio o algo así. Y si escribimos la URL directamente en el navegador y le damos Enter, ¿qué pacho? Muestra la página aunque no estemos autenticados. Todo eso y más lo revisaremos en el siguiente video. Te agradezco mucho si has llegado hasta aquí en el video. Y si no lo has hecho, dale un like si te gusta el contenido y haz los comentarios que creas pertinentes. Los tendré en cuenta y te responderé si es una consulta. No se te olvide suscribirte y te espero en el siguiente video. Te deseo éxito, salud y felicidad.